Bueno, una de las obsesiones, efectivamente, no obsesiones, pasión de mi abuelo era la educación. Y de hecho, él cuando empezó a trabajar, enseñaba. Antes de volver a España, cuando estaba en Alemania estudiando, empezó la Primera Guerra Mundial y iba reemplazando los profesores que se iban al frente. Luego llega a España, sigue en la educación. Y digamos, lo que nos ha transmitido a mi hermano y a mí es que efectivamente si uno quiere hacer algo en la vida, hay que pasar por la educación. En el caso específico de la memoria histórica, creo que es un poco lo mismo con un país. Un país tiene que conservar... Bueno, creo que un país es un poco como una persona. Si no tiene memoria, es como una persona que tiene Alzheimer y no se puede vivir plenamente en esa forma. Y yo creo que eso ha sido... Bueno, a ver. Y ahora, a ver si no se interrumpe, vamos a ver. Bueno, en fin, como decía, efectivamente un país tiene que vivir con su memoria, tiene que enfrentar los problemas que implica. El ejemplo alemán es un ejemplo donde, bueno, han pasado barbaridades, obviamente, que se parecen un poco a las de España, y más o menos han logrado superarlo, con ahora ciertos renacimientos indeseables, pero sin haber hecho ese paso no estaría Alemania como está hoy en día. Y yo creo que España tiene que hacer lo mismo, y esto es algo que mi abuelo, sin decirlo tan explícitamente, me lo inculcó, y ha sido una de mis objetivos. Ya cuando él murió, yo tenía solo 9 años y medio, pero viví después hasta finales de los 80 con su compañera, y la guerra de España era algo cotidiano, era algo de lo cual siempre se hablaba, no necesariamente con rencor, pero tratando de hacerlo de una forma más o menos lo que se puede llamar objetivo, o por lo menos tratando de entender por qué, cómo, qué se puede hacer después, porque su objetivo era, era hacer lo mejor que se podía para los españoles mientras que estaba en la presidencia del gobierno, pero también después, por ejemplo, su intervención con el Plan Marshall, etc. Yo misma, siendo americana, oía muchas críticas a los americanos, y él me explicaba que, bueno, habían americanos buenos, como el legalista americano, como su padre, y habían otros, o los cuáqueros, por ejemplo, que ayudaron mucho, etc. Entonces siempre hacía no una respuesta sencilla de blanco y negro, sino una explicación mucho más compleja para justamente poder tratar de analizar, de desarrollar el espíritu crítico, y por ahí mismo la independencia, ¿no? La independencia y la libertad, la curiosidad de cada uno.